bienvenidos a todos nuevamente al segundo capítulo de esta serie de cómo enseñar la Biblia y no morir en el intento. Estamos nuevamente con el pastor Luis Cornejo y bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno a la fase 1, ¿verdad? Sí, de hecho, la fase 1 tiene que ver con qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Como lo habíamos hablado en el capítulo anterior, estuvimos comentando un poco acerca, introduciendo de qué va a tratar el manual y ahora vamos a ver el primer capítulo, la primera fase de qué es la Biblia y todo lo que esto conlleva. Así que vamos a aprender juntos. Ustedes me van a acompañar en el proceso de aprendizaje y aprovechemos esto para seguir aprendiendo. Así que... Ok. Un poco haciendo un resumen de lo que hablamos en el capítulo anterior, nos dimos cuenta que la mayoría de los pastores y líderes no tienen una formación teológica formal. No han pasado por un seminario o una escuela bíblica. Entonces no tienen las herramientas necesarias para leer, entender y enseñar las Escrituras. También dijimos que nosotros como iglesia evangélica y gracias a la Reforma tenemos una sola fuente de doctrina, solo Escritura. Entonces la Biblia es nuestra única fuente de doctrina. Todo lo que enseñamos, todo lo que creemos, todo lo que compartimos surge de las Escrituras de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y dijimos también que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios? Si Daniel te preguntan a ti, Daniel, bacán, excelente, me gustó tu tema y me gusta que me animes a leer la Biblia, pero ¿y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Es una pregunta difícil de responder. Pregúntale al pastor. Yo digo, muchas veces lo que se me ocurre en primera instancia es el versículo de 2 Timoteo 3:16, me parece que es toda la escritura es inspirada por Dios. Pero entiendo que alguien nuevo que no entiende mucho la Biblia, yo decirle el versículo que me dicen ¿qué es la Biblia? Y te respondo con lo que dice la Biblia, no es muy clara la respuesta, ¿no? Sí, y es cierto, y me pasó mucho en el seminario donde enseñaba. Y era una de las preguntas a los alumnos en los primeros semestres, ¿no? Y claro, muchos, no, si yo soy líder acá, soy pastor acá. Ok, perfecto. ¿Y qué es la Biblia? Y ahí las respuestas como se quedaban, la mayoría cita 2 Timoteo 3:16, ¿no? Y cuando yo le digo, sí, pero ese pasaje, Pablo hace referencia al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Claro. Y entonces la gente se queda, pero vamos a regresar ahí. Fíjate, sabemos que hay ciertos libros que de alguna manera norman la vida de las personas, ¿no? Su comportamiento, lo que pueden hacer o no deben hacer. Hay muchos libros que tenemos en la sociedad que norman la vida. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Libros en general, que norman nuestra vida como ciudadanos, como personas individuales. Un libro que norma nuestra ciudadanía, por así decirlo. Sí, por la ejemplo. Constitución. Muy bien, la Constitución, excelente, muy bien. Y cada país tiene, ¿cuántas constituciones? Una, ¿no es cierto? No puede tener 2 o 3, tiene que tener una, ¿no es cierto? Si entras en un tema judicial, por ejemplo, los abogados, ¿bajo qué principios o criterios se basan para defenderte o acusarte? El marco legal de las leyes. El Código Civil o el Código Penal, claro. ¿No es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, la Constitución norma nuestra vida, el Código Civil o Penal, la manera como se aplica la ley, ¿no es cierto? Sí. Y hay 1, 2 o 3, no, hay solamente un Código Civil, un Código Penal, no puede haber 3 o 4. Claro. Van a ir evolucionando, vamos a ver en un ratito eso. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos usando bien, en nuestro caso, el castellano? ¿Qué necesitamos para saber si estamos hablando bien o no? Puede ser un poco guiarnos de la RAE. Muy bien, la RAE, no, puede ser, es. De las clases de comunicación de primaria. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la manera correcta de usar las palabras en el castellano está la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, ¿no es cierto? Ajá. Y en la vida espiritual, el cristiano tiene la Biblia, ¿ok? Entonces, fíjate, hay varios libros que norman nuestra vida en sociedad, nuestra vida jurídica, etc.
se parecen, pero hay una gran diferencia entre la Constitución, el Código Civil Penal, entre la RAE y la Biblia. Hay una gran diferencia. ¿Te animas a adivinar cuál es la diferencia? ¿Sus propósitos? Sí, tienen propósitos diferentes. ¿Todos están escritos por hombres? Sí. Sí. ¿La Biblia también? También. También, ok. ¿La Constitución cambia? Sí. Sí, ¿no es cierto? Tenemos, en el Perú tenemos la de 1993. Claro, la de Fujimori, ¿no es cierto? Ok, una de las más antiguas y que no ha cambiado mucho es la de los Estados Unidos, pero claro, ha cambiado, tiene varias enmiendas. Okay, sí. Entonces, decimos que la Constitución cambia. Sí. Dependiendo de los tiempos, dependiendo de cómo el hombre cambia su pensamiento, va cambiando. ¿Ok? El Código Civil, el Código Civil y Penal, igual es que para todos los países, ¿es único o cambia también? No, también cambia. También cambia. Las leyes van cambiando, ¿no es cierto? Y sí, se van acoplando a la sociedad. Sí es. Y el uso del diccionario, de la RAE, ¿cambia o no cambia? Sí. Entiendo que sí claro, cambiado, hay varias versiones. Claro, por supuesto que sí cambia. El idioma que hablamos se transforma. Por ejemplo, la palabra caridad, que aparecía en la Biblia Reina Valera de 1909, que habla acerca del amor, capítulo 13 de 1 Corintios, tú la buscas ahora y no aparece caridad, aparece amor, porque el concepto de caridad y amor ha variado. Ahora claro, caridad no necesariamente es amor. Entonces, el idioma cambia, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y la palabra de Dios cambia? No. Te vi titubeando. Ok, vamos a buscar Mateo 24:35. A ver, yo lo busco. Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y quién está hablando? Jesús. Y está en la famosa parábola de la higuera. Lo mismo dice, por ejemplo, en Lucas 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, aunque estos libros que te mencioné, la Constitución, el Código Civil, la RAE y otros más, norman la vida de las personas, tienden a cambiar con el pensamiento del hombre, tienden a cambiar con las circunstancias que el hombre va experimentando, ¿no? Sí. Cambia su forma de pensar y entonces cambian los significados. Por ejemplo, en la época de mis abuelos, el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y así encontraba la definición en el diccionario de la Real Academia Española. Matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley decía que se casa un hombre y una mujer, ¿cierto? Así es. Pero en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, dos hombres pueden casarse y decir que es un matrimonio. Tú vas a la RAE y encuentras que matrimonio ya no es solamente entre un hombre y una mujer, puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Entonces, ¿cómo? Y en otros países el Código Civil o el Código Penal también habla de este matrimonio en este concepto hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. Claro. Entonces, se va adaptando a los cambios, pero la palabra de Dios no cambia. Así es. ¿No? Entonces, eso para nosotros es muy importante, porque si la palabra de Dios cambiara, entonces dependería más de lo que el hombre cree o de cómo el hombre se adapta a los cambios que ellos mismos proponen, y no hay una norma que le regule su conducta, ¿no? Por ejemplo, ¿has escuchado esto de mentiras blandas, mentiras piadosas? Sí. ¿No es cierto? Entonces la gente ya miente sin mucho problema. ¿Por qué? Ajá. Porque piensa que la mentira no es tan grave, ¿sí o no? Pero Sí. ¿qué dice la Biblia? No, la mentira es mentira. Exactamente. Está en el decálogo. No mentir, ¿no? Ajá. Entonces, pero la gente se acomoda. Pero la Biblia sigue diciendo que la mentira es pecado, porque está dentro de los 10 mandamientos. Claro. ¿Okay? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia no va a cambiar, así a nosotros no nos guste, así para nosotros ciertas enseñanzas sean ahora incómodas y no me guste. Y no cambia porque no es palabra de hombre,
aunque fue escrita por hombres, y vamos a ver eso en un rato. Si solo fuese palabra de hombre, cambiaría como cambió la Constitución, como cambian las leyes, como cambian las definiciones, etc. Y también como cambian cualquier libro, ¿no? Que sacan ediciones y ediciones y ediciones. Así es. Entonces, la Biblia no. La Biblia saca versiones, pero lo que hace es adaptar la enseñanza al lenguaje actual. Como te mencionaba de 1 Corintios 13, en la Reina Valera de 1909 habla sobre la caridad, pero después en la del 60 se habla del amor, porque caridad y amor cambió el significado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora de lleno a la fase 1, que es la Biblia. Y tú citaste a 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Vamos a ese texto? Claro. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Cuando tratamos de demostrar algo, hay lo que llamamos evidencias internas y evidencias externas. ¿Ok? Mayor fuerza tienen las evidencias internas que las externas. Pero en este caso, este versículo sería una evidencia interna, porque está dentro de las Escrituras, que dicen que, versículo 16, toda la Escritura es inspirada y Dios, útil para, etc. ¿No es cierto? Entonces, lo que nos interesa del versículo 16 y 17 es cuando dice toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces, qué bacán, excelente. Ahí está ese versículo que dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero en principio no dice toda la Biblia. ¿Qué dice? La Escritura. La Escritura. Ahora, ¿cuál es el concepto de Escritura? Se refiere a toda la Biblia, es decir, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tú puedes pensar, bueno, si está en 2 de Timoteo, también debe referirse al Nuevo Testamento y el Antiguo ya está implícito. Claro. Pero no. Si regresamos un poquito más, y esto es un buen ejemplo de cómo el contexto nos ayuda a entender lo que el versículo dice. Fíjate, versículo 10 dice, pero tú, ¿y a quién está hablando Pablo a Timoteo? Pablo a Timoteo. Pero tú, Timoteo, ¿no es cierto?, has seguido mi enseñanza, conducta, propósito de fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me acontecieron en Antioquía, casi matan a Pablo, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez ¿de quién? De Timoteo. De Timoteo, ok. Has sabido las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras, la Biblia. No, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Entonces, Timoteo, aprendió de su mamá y su abuela las Sagradas Escrituras. Ajá. Pero en este contexto, Sagradas Escrituras hace referencia solo a nuestro Antiguo Testamento. Porque todavía, cuando Timoteo era pequeño, no teníamos ningún libro del Nuevo Testamento. Claro. ¿No? Entonces Pablo le dice a Timoteo que él ha aprendido de su abuela lo que los judíos llamaban como el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. ¿Okay? No el Nuevo Testamento. Pero esta es la primera o segunda carta de Pablo a Timoteo. La segunda. La segunda. Y es la última carta que Pablo escribe antes de morir. O sea, no hay tercera de Timoteo porque Pablo ya murió. ¿Okay? Entonces, estos son los últimos consejos de Pablo a su hijo amado Timoteo. ¿Okay? Y le recuerda que él desde pequeño aprendió las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Es decir, para nosotros sería el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. O sea, cuando acá habla de escrituras o la Sagrada Escritura, se está refiriendo específicamente al Antiguo Testamento. Sí y no. A ver. Sí, en el contexto. ¿Okay? Ajá. Pero vamos a ver un poquito más adelante que también hay una referencia al Nuevo Testamento.
Pero ok. ¿cómo llegamos a ese punto? Vamos a ir piano a piano, ¿ok? En todo caso, acá dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de toda escritura, vamos a entender que en el contexto de Pablo se refiere al Antiguo Testamento en principio, y después vamos a ver que también está implícito el Nuevo Testamento. Es decir, una obra completa. Claro. ¿Ok? Aquí el texto hace referencia al producto, al texto, pues dice toda la escritura. ¿Ok? Pero eso no es suficiente, porque yo quiero saber quiénes fueron los autores. Entonces vamos a ir a otro pasaje. Busca en tu Biblia, Segunda de Pedro 1:20. Porque este texto que acabamos de leer hace la referencia al producto, toda la escritura, al libro en sí mismo. Si es antiguo o nuevo, vamos a verlo después, ¿ok? Pero hace referencia al producto, ¿ok? Vamos ahora, te dije, a Segunda de Pedro 1:20. 1:20-21, ¿ok? Déjame buscar a mí acá. Ajá. Segunda de Pedro 1:20 te dije, ¿no? Ya, ahora si tú lo puedes leer, por favor. Claro. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿El 21 también? Sí, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, entonces vamos a concentrarnos en el versículo 21, que dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, ¿ok? Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, cuando los autores bíblicos están escribiendo, no es porque se les ocurrió de repente. Claro. No, imagínate, Un poquito más. imagínate que Moisés está pues en el desierto, ya salieron de Egipto, ¿no es cierto? Cruzaron el Mar Rojo, Claro. ¿no? Llegaron ahí al desierto de Sinaí, ¿no? Están dando vueltas, son castigados 40 años por la falta de fe de los espías. Y Moisés dice, 40 años acá caminando, o sea, estoy más aburrido, me pondré a escribir un libro. Ya voy a escribir un libro. No fue así. Claro. Sino dice la palabra que no por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, cuando el autor humano siente la necesidad de escribir, ese impulso viene de parte de Dios. De tal manera que cuando esté escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, ese texto es palabra de Dios, escrita por hombre. ¿No? ¿Capta la idea? Sí, Ok. sí, se entiende. Ahora, una pequeña aclaración, porque de repente los que nos están viendo dicen, entonces todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribió los profetas, lo que escribió Pablo, Juan, ¿todo era inspirado por Dios? Sí y no. Sí, si el texto que está escribiendo es inspiración de Dios usando al hombre, pero no cuando Dios no lo inspiró, pero el hombre escribió. Por ejemplo, vamos a decir que Pedro, tenemos primero y segundo de Pedro, ¿no es cierto? Vamos a decir que Pedro le escribe una carta a su esposa y le dice, mira amor, voy a llegar tarde porque estoy con el Señor Jesús aquí, espérame, de todas maneras guárdame la comida. Y plum, aparece ese escrito. ¿Qué decimos? ¿Palabra de Dios? No, pero si dice Pedro, el apóstol. Claro. ¿Ese texto es inspirado por Dios? ¿Es palabra de Dios? No. ¿No es cierto? Entonces, cuando el hombre, guiado por el Espíritu Santo, siente esta necesidad de escribir, ese texto es inspirado por Dios y ese texto es palabra de Dios. Claro. Si escribe cualquier otra cosa en la cual Dios no le impulsa, pero él tiene su deseo de escribir, ese es un texto escrito por él, pero no inspirado por Dios. ¿Ok? Entonces, este pasaje nos muestra que el autor bíblico fue inspirado, motivado, impulsado por Dios para escribir su palabra, utilizando su forma de pensar, su forma de escribir, su propio vocabulario. De tal manera que cuando estudiamos los textos bíblicos podemos distinguir el griego de Pablo, el griego de Juan, el griego de Lucas. ¿Por qué? Porque cada uno escribe conforme a su estilo. A su estilo, exactamente. Entonces nos damos cuenta que Dios fue tan increíblemente sabio con el hombre que respetó el estilo de cada autor para escribir su palabra. Entonces, es palabra de Dios escrita por manos humanas. Solo
en los momentos en que Dios inspiró al hombre. ¿Ok? Claro. Entonces, cuando utilizamos ¿cuál era el primer versículo que utilizamos? Según de Timoteo. Según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí se refiere a toda la escritura, al texto como texto. Claro, ¿Okay? al texto. Al texto. Primera de Pedro 1:20-21 se refiere al texto o al autor. Al autor. Al autor. Entonces fíjate lo que la Biblia nos deja. Nos deja un versículo que dice que el texto, el producto, es inspirado por Dios. Pero además nos certifica que el autor bíblico también fue inspirado por Dios. O sea, tengo dos versículos que me hablan del texto como producto y del autor bíblico como escritor. Y en ambos casos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y son distintos autores. Y son distintos autores y en cientos y miles de años diferentes también. Y lo interesante es que hay una sola historia. Uno junta 3 o 4 libros y tú lees historias diferentes. Pero acá junta 66 libros y la historia sigue siendo la misma. La redención a través de Cristo, ¿no? Wow, sí, no. Me ha gustado mucho esto, la forma en cómo se ha unido Según de Timoteo y Primera de Pedro. Autores diferentes, distintos tiempos, distintos momentos. Y uno te dice toda la escritura es inspirada por Dios, y el otro muestra cómo la inspiración es divina para que el autor pueda escribir, que ambos concuerdan y se complementan, de hecho, ¿no? Así es. Muy interesante. Y tengo una pregunta que tal vez puede surgir. ¿Dios puede seguir inspirando hoy en día a las personas para escribir? Buena pregunta. Y esto tiene que ver con otro tema que sería para otro curso, que tiene que ver con el canon, texto y canon de las escrituras. ¿Okay? Texto es básicamente el texto que se escribió y canon es la lista de libros sagrados. Ajá. Entonces, nosotros creemos que el canon está cerrado. ¿Qué significa eso? Que ya no hay más palabra de Dios inspirada a los hombres. ¿Por qué? Porque ya el canon se cerró con la muerte del último apóstol, en este caso Juan. Porque, fíjate, en el Antiguo Testamento, Dios da su palabra ¿a quién? A los profetas. Moisés era profeta. Todos los escritores del Antiguo Testamento son profetas. Son profetas. ¿Ok? En el Nuevo Testamento no hay profetas a la usanza del Antiguo Testamento. Hay profetas, sí, y Pablo habla de profetas, pero no en el sentido del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está el verbo hecho carne. ¿Quién es el verbo hecho carne? Cristo. Cristo, ¿no es cierto? Cristo. Pero Cristo eligió para sí 12 discípulos, que le llamamos los apóstoles. Los apóstoles, 12 apóstoles, ¿ok? Entonces, lo que los profetas son para el Antiguo Testamento, los apóstoles son para el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor Jesús dio sus enseñanzas a los apóstoles y los apóstoles escribieron. Entonces, la inspiración termina con la muerte del último apóstol, en este caso, Juan. Por lo tanto, no hay más palabra inspirada por Dios. Ya todo lo que Dios quiso dejarnos por escrito está en la Biblia, en los 66 libros que tenemos nosotros. Entonces, de concreto, no hay más palabra inspirada por Dios. Y si alguien dice, yo soy inspirado por Dios y tengo palabra por Dios, dada de Dios, entonces uno diría, pero ¿y cómo sabes? No, es que lo recibí en un sueño. ¿Y cómo sabes que era de Dios? Bueno, es que yo sentí que Dios me hablaba. ¿Y cómo sabes que Dios estaba hablando? ¿Conoces la voz de Dios? Entonces, bueno, ¿qué te dijo Dios? Son de broma, ¿no? Dios me dijo que me puedo casar con 3 mujeres. Ah, ya, ok. ¿Qué dice del matrimonio? Dejaré al hombre su padre y su madre y se unirá a una sola mujer. No, a 2 o 3. ¿Y serán cuántas carnes? Una sola. Una. Entonces, lo que Dios te ha dicho no es cierto. Claro. Entonces, lo que puede haber es que sí, Dios puede estar dándole un mensaje, pero ese mensaje tiene que estar en concordancia con lo que está escrito en la palabra de Dios. No, o sea, yo no dudo que Dios pueda hablar a las personas, no dudo. No sé si audible, no sé si a través de un sueño, no sé si a través del viento. De muchas maneras. De muchas maneras. Pero la única forma de saber si lo que Dios me está diciendo es de Dios es cotejarlo
con la Biblia. Si Correcto. está con la palabra de Dios, bacán, no tengo nada que decir. Pero si contradice o no es clara con una enseñanza bíblica, no es de Dios. Porque Dios no se contradice. Claro. No podría contradecirse Dios. Es muy interesante porque muchas veces hay gente, y la Biblia misma advierte de, por ejemplo, falsos profetas, falsos maestros, que pueden dar palabras que no están de acuerdo de la Biblia. Y no, muy buen punto, la verdad, porque, claro, cada vez que recibamos una palabra, tal vez de un hombre, para saber si es palabra que también viene de Dios, es revisar, ¿no? Lo que me ha dicho, cotejarlo con la Biblia, verificar si está acorde de la Biblia y apunta lo mismo que la Biblia. No, y hay teologías que no son bíblicas, ¿no? El famoso ministerio quíntuple, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros, 5. Pero en realidad son 4, no son 5. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. Ajá. No es pastor y maestro, es el pastor maestro. Ajá. 4. Uno lo ve en el griego y son 4. Pero ese movimiento que dice que son 5, ministerio quíntuple, dice que el profeta es igual que el Antiguo Testamento. El apóstol, perdón. Igual que el Nuevo Testamento. Ya, está bien. Pero, ¿cómo sabemos que ese apóstol es lo mismo que el Nuevo Testamento? Ajá. Es porque así me dijo Dios. Entonces, ¿crees en la sucesión apostólica? Que es lo que la iglesia romana cree, que Pedro y todo lo demás. Entonces, ¿eres el Papa? No, entonces soy profeta. Ok, ¿eres profeta? Perfecto. En el Antiguo Testamento, Moisés dice que el profeta que profetizaba de parte de Dios y su profecía no se cumplía, tenía que ser apedreado. ¿Ok? ¿Eres profeta? Dame una profecía. Si no se cumple, te apedreo. ¿Estás de acuerdo? No, pero entonces... No del Antiguo Testamento. No es cierto, no es antiguo. Entonces no eres profeta y no eres apóstol, ¿no? Entonces esa es una mala interpretación, porque a veces quieren jalar agua para su molino y no lo que la Biblia dice, ¿no? Correcto. Ok, ¿hemos visto cuántos versículos? Recién 2. 2. ¿No es cierto? Uno que habla del texto. ¿Cuál Ajá. es el versículo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Según de Timoteo 3, 16, 17. Ok, muy bien. Y uno que habla sobre el autor. Primera de Pedro. 1 Pedro 1:20. 1:20, sí, 1:20, 21. ¿Ok? Tengo acá mis notas, ¿sí? Tú tienes sus notas. Pero en segunda de Timoteo 3:16 yo te dije que ese texto es Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento. O sea, en el contexto sería Antiguo Testamento. Pero implícitamente está el Nuevo Testamento. Ahora te voy a llevar ahí. Vamos a buscar segunda de Pedro 1... segunda de Pedro 3:15, 16. Segunda de Pedro 3:15, 16. No te quiero dejar en el Antiguo Testamento, Daniel, porque no quiero que pierdas tu fe, hermano. Ok, ¿puedes leerlo? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ok, la clave en te podría hablar media hora más de este tema, pero para no irnos muy lejos, Ajá. fíjate, la clave de este versículo está... ¿Dónde está? En el versículo 16, casi al final. Lee el 16 otra vez, el 16. Ajá. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, Pedro está hablando de las cartas de Pablo. ¿Ok? Y está diciendo que son difíciles de entender, como hasta ahora también pasa muchas veces, no entendemos todas las cartas de Pablo. Pero fíjate lo que dice, como también hay ciertos indoctos, cierta gente que dice que tuercen como las escrituras, como las otras escrituras. Como las otras. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Está diciendo que las cartas de Pablo son como las otras escrituras. ¿Y qué es las otras escrituras? Del Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Está colocando las cartas de Pablo a la misma altura que las del Antiguo Testamento. Es decir, en la mente de Pablo,
la mente de Pedro, las cartas de Pablo tienen la misma validez que las escrituras. Exacto. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Ajá. No lo dice Pablo, lo dice Pedro, ¿no? Ajá. Entonces, ya acá hay un sentir de que lo que Pablo escribe es inspirado por Dios. Porque Pedro dice que hay gente indocta, hay gente de mal pensar que también tuerce las cartas de Pablo como también tuercen las otras. La clave es las otras escrituras. Claro. Porque nos pone al mismo nivel el Antiguo compara. Testamento con las cartas de Pablo. Que torcer las escrituras de Pablo es similar a torcer las otras escrituras, que ambas están en el mismo nivel. Así es. Pero Okay. ya hay un poco más de luz. Así es. Ok, ahora vamos a otro versículo más para cerrar la idea. Ajá. Vamos ahora a 1 de Timoteo 5:18. ¿Puedes leer? Ajá. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ok, es un pasaje pequeño. Ajá. ¿Cómo empieza? Pues la escritura dice. Ok, ahí nomás. Pues la escritura dice. ¿Y escritura qué significa? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿ok? Sería como decir ahora, la Biblia dice. Ajá. ¿Estamos? Sí. Ok, muy bien. Y hay dos versículos. O digamos, la primera parte dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Está Ajá. bien? Sí. Y el obrero Es digno, es digno de su salario. Entonces hay dos oraciones unidas por una conjunción. Y, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ajá. Ok. Ahora, no pondrás bozal al buey que trilla es un pasaje, ¿sabes dónde? Busca ¿Dónde? Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Ok? Entonces, ¿es un texto de qué? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. Ok. Y ahora, el obrero es digno de su salario. Puedes buscar a Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Y ese pasaje dónde es? Mateo. Mateo. Ok. Entonces, ¿qué está haciendo Está como contrastando dos escrituras de distintos No. tiempos. No solo lo contrasta, porque tenemos un pasaje del Antiguo y un pasaje del Nuevo. Pero ¿cómo lo introduce? La escritura dice. Claro. Y la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo, agarra un pasaje del Antiguo, del Nuevo, Lo une en una sola oración. para decir que es la escritura. Exactamente. ¿Ok? ¿Y quién lo dice? Timoteo. ¿Pero primera o segunda? Primera. Primera. ¿Ok? Y cuando leímos todo el texto, porque la escritura es inspirada por Dios, ¿te acuerdas qué texto era? Segunda de Timoteo. Segunda. ¿Cuáles primeras? ¿Cuál es primera? O sea, primero escribió primera y después escribió segunda, ¿no es cierto? Es la Claro. lógica, ¿no es cierto? Así es. Entonces, cuando Pablo escribe primera, él dice, la escritura dice, y te junta en una sola oración un texto del Antiguo y un texto del Nuevo en una sola oración. No tienes que aclarar que es primera, que es Antiguo y Nuevo. Simplemente lo lanza porque en su mente el Antiguo y Nuevo Testamento es una unidad. De hecho, el Nuevo Testamento se está desarrollando, ¿ok? Pablo muere, Pablo y Pedro mueren más o menos en el 67, 68, más o menos. No tengo la fecha exacta. Ajá. Y el último apóstol que muere es Juan, casi al final del primer siglo. ¿Okay? Entonces, se estaba dando este desarrollo de escribirse el Nuevo Testamento. Pero ya Pedro, ya Pablo, tenían en mente que estas escrituras que se estaban desarrollando es palabra de Dios tal cual el Antiguo Testamento. Y para un judío de la talla de Pablo, que era un fariseo de fariseos, que amante de la ley, colocar algo al mismo nivel de las escrituras, si no fuera cierto, sería una herejía para él. Claro. ¿Okay? No, pero Pedro es un buen judío también, aunque no tenía todos los pergaminos de Pablo, pero era amante de la ley también, o sea, cumplía la ley. Entonces, ellos tenían en mente que los libros que se estaban escribiendo en ese momento también tenían la misma validez que el Antiguo Testamento. Y era... Entonces, ahora podemos decir con más tranquilidad
que 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, aunque se refiere en el contexto más cercano al Antiguo Testamento, en su contexto extendido, por estos versículos que te acabo de mostrar, también se refiere al Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo enseño, hermanos, toda la palabra es inspirada por Dios, yo uso este versículo. ¿Por qué? Porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y si alguien me dice, no, pero eso es el Antiguo Testamento, tranquilo, ven acá y le muestro todo lo que te mostraba a ti, y dice, ya ves. Entonces, es fácil de demostrar porque la misma Biblia lo dice, no lo digo yo, ¿no? En todo caso, si no están de acuerdo conmigo, que discutan con Pedro, que discutan con Pablo, allá en el cielo, si es que llega. ¿Qué te parece? Wow, muy, muy interesante. Ya hemos quedado cortos de tiempo, pero wow, el contenido ha sido increíble. Entonces, solo para terminar, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios inspirada a los hombres y escrita por ciertos hombres que Dios, a través del Espíritu Santo, les inspiró para dejarnos su palabra escrita. Palabra sin error, que no nos lleva al error. Perfecto. Creo que con eso lo podemos dejar. Muchísimas gracias, Luis, por este tiempo. Okay. Creo que ha sido de mucha edificación a través de la luz de la palabra, como siempre, que esa es la principal misión. Así que gracias a todos por acompañarnos. Para seguir con la serie, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube y aquí vamos a estar estudiando la Biblia juntos, siempre, siempre a la luz de la palabra con el pastor Luis Cornejo. Y recuerden que para la siguiente reunión, el siguiente tema sería, está donde está, disculpen que les diga, ¿cómo usar la Biblia? ¿Cómo usar la Biblia? Sería el siguiente episodio. Así que si les gustó esta, no saben lo que va a ser la siguiente. Así que suscríbanse al canal. En los comentarios nos pueden dejar qué tal les pareció. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Bendiciones para todos. Bendiciones.